martes ya le habíamos anunciado que íbamos a estar conversando, aquí lo tenemos ya en el set de entrevistas con el doctor Manuel Antonio Contreras, que es el presidente del Centro Integral de Ozonoterapia. Les damos la bienvenida. Saludos y bienvenidos a usted aquí al Poder de la Gente. Gracias, Berky, gracias, dominicanos, por permitirme penetrar en sus hogares. Usted anda muy de viernes. Como ustedes decían al inicio, hoy es viernes y el cuerpo se manifiesta. Se manifiesta. Mire, vamos a empezar explicándole al público, al gran público que nos ve y que también se va sumando a medida que pasan las horas, el que vaya saliendo de su trabajo y tiene la oportunidad de vernos, pues ¿qué es el Centro Integral de Ozonoterapia? ¿Qué es la ozonoterapia? Mira, el Centro de Ozonoterapia es una institución que viene a llenar un espacio en el país que no existía, porque no existía una institución que le brindara la oportunidad al dominicano y a muchos extranjeros que vienen donde recibir esta técnica, que es una de las técnicas que ha revolucionado en los últimos 30 años la medicina, y me refiero a la ozonoterapia, que es la ozonoterapia es una combinación de varios gases que utilizamos para aplicar en diferentes enfermedades. Va a depender de la especialidad en que nosotros la podemos utilizar. Nosotros podemos utilizar, hay autores que hablan que se puede utilizar solo o acompañado para 252 enfermedades, ya sea tratamiento conjuntamente con los tratamientos convencionales, o podemos utilizar la ozonoterapia solo, por ejemplo, en lo que se concierne a muchas enfermedades osteomuscular, en la artritis, en la hernia del disco. Nosotros podemos utilizarla sola, pero por ejemplo en enfermedades como es el cáncer, nosotros podemos utilizar la ozonoterapia conjuntamente con la quimioterapia, con la radioterapia, con los tratamientos hormonales o con los procedimientos quirúrgicos. Es decir, va a depender la enfermedad que el paciente tenga, la especialidad que tenga, y podemos producir lo que nosotros llamamos en medicina el sinergismo, es decir, una combinación de la medicina convencional con esta técnica que algunos, por ejemplo en Europa, están recomendando que sea como si fuera un medicamento, una droga. Sin embargo, nosotros en los países bien desarrollados la estamos utilizando como una alternativa conjuntamente con o sola con la medicina tradicional. Con la medicina convencional. ¿Y cómo promueven ustedes, por ejemplo, esta práctica para que la gente acuda pues a este mecanismo? Una de las formas de promoverla es por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo, en la participación de diferentes programas. Tenemos lo que es la Asociación Dominicana de Ozonoterapia, que la asociación, uno de su fundamento es formar el profesional dominicano, el profesional médico, las enfermeras, los odontólogos, que por ejemplo en la década del 70, la década del 80 teníamos que viajar a Cuba, teníamos que viajar a Europa, teníamos que viajar a otras latitudes para formarse. Ya nosotros, por ejemplo, en República Dominicana ya estamos formando todos los profesionales en el área de la salud que quieran aplicar al ozono. Además, con diferentes instituciones damos charlas, conferencias, talleres, para que el pueblo dominicano sepa de la importancia y el interés que esta técnica está teniendo, no solamente en República Dominicana, sino si ustedes han visto en los últimos meses cómo el Congreso de México, como el Congreso de Brasil, cuando usted compara esos dos grandes hermanos, los dos grandes hermanos nuestros, latinoamericanos, los mexicanos y los brasileños, ya en el Congreso mexicano y el Congreso brasileño se aprobó la ozonoterapia para que el pueblo en sentido general la reciba. Es decir, ya no va a ser una institución como nosotros aquí en República Dominicana que está dirigiendo que se aplique el centro, sino que el Estado en el sistema de salud de esos países se instaure la implementación de la ozonoterapia.
En esa usted mencionaba de 252 enfermedades. 252 enfermedades que se pueden tratar sola o acompañada con la ozonoterapia. ¿Y cuáles son las más comunes entre estas? Mira, nosotros en el 2010, en uno de los congresos que realizamos en España, llegamos a la conclusión que la ozonoterapia clasificarla en 3 grandes grupos: grandes respondedoras, medianas respondedoras y lentas respondedoras. Estas son enfermedades. Dentro de las enfermedades que son grandes respondedoras están las enfermedades osteomusculares, es decir, todas las enfermedades que tienen que ver con huesos, músculos y tendones. Llámese artritis, fibromialgia, artrosis, contractura muscular, hernia del disco. Todo este tipo de enfermedades son las que responden más rápido a la ozonoterapia. Otro grupo tenemos las enfermedades que responden más lentamente y las que responden, que es como es el cáncer, que responden ya más tardíamente. Esas enfermedades están incluidas las 252 enfermedades. Hay casos específicos, por ejemplo, que la gente pues todavía al día de hoy no hay mucha orientación. El caso, por ejemplo, por múltiples factores, el caso del papiloma humano, por ejemplo. ¿Cómo aplicarlo en este caso del papiloma humano? Si cuando tú te pones a analizar y ver ¿qué es el virus del papiloma humano? El virus del papiloma humano es una enfermedad producida por más de 100 virus, que dentro de esos virus, como ustedes están viendo en pantalla, hay un número importante de virus que tiende a producir cáncer en el ser humano, sea cáncer vaginal, ya sea cáncer de ano, ya sea cáncer de pene y cáncer de ano rectal. Este tipo de virus es uno de los dolores de cabeza en la medicina convencional. ¿Por qué? Porque es resistente a todos los tratamientos y no tiene cura el virus del papiloma humano en la medicina convencional. No tiene cura, repito, en lo que tiene que ver en la medicina convencional. Sin embargo, cuando nosotros aplicamos a este paciente que tiene el virus del papiloma humano la ozonoterapia, nosotros podemos lograr con ello desaparecer la carga viral, disminuir las cargas virales y desaparecer los virus. Poner esa carga viral que no sea capaz de producirle síntomas al paciente y mucho menos producirle la enfermedad. Eso se puede lograr con un tratamiento con la ozonoterapia, que no se ha podido hacer todavía en la medicina convencional. Esta enfermedad no solamente las lesiones, porque ya está demostrado desde el 1936, un médico alemán recibió el premio Nobel justamente por descubrir que el virus del papiloma humano estaba vinculado ¿a qué? Al cáncer cérvico-uterino. Y en los últimos años hemos demostrado cómo ese virus no solamente está relacionado con el cáncer cérvico-uterino, cáncer de pene y cáncer ano rectal, sino que también puede producir cáncer a nivel de otros órganos como de cabeza y de pulmón. No solamente ya se limita a los órganos genitales del hombre y la mujer, sino que también va más hacia allá. Por eso es tan importante la aplicación. Por ejemplo, aquí en la imagen anterior, si me la pueden poner, se lo voy a agradecer, es tan importante que la población entienda la importancia que tiene de que estos pacientes que tienen el virus del papiloma humano puedan recibir un tratamiento con ozono y los resultados tan satisfactorios que se está teniendo tanto en República Dominicana como a nivel a otras latitudes. No lo refieren los médicos de la medicina convencional. Mira, nosotros podríamos, Belkis, nosotros podríamos decir que somos privilegiados. Y pudiera hacerse un buen trabajo, porque si no tiene cura en cuanto a la medicina convencional se refiere. Nosotros podríamos decir que somos unos privilegiados, porque nosotros estamos recibiendo pacientes
tanto del sector privado como del sector público en nuestro centro. Tanto pacientes con pie diabético, pacientes con hernia del disco, pacientes con cáncer, lo están recibiendo. Las instituciones que trabajan con cáncer ya han visto y se ha demostrado a nivel nacional, a nivel internacional, el sinergismo que se produce cuando aplicamos esta dos técnicas. Por ejemplo, en los pacientes que tienen cáncer, se ha visto cómo el paciente mejora la calidad de vida, cómo el paciente resiste más a lo que son la quimioterapia y a la radioterapia cuando se aplica previamente la ozonoterapia. Esas personas que usted dice que han llegado allá al centro en busca de salud, en cuanto al papiloma humano se refiere, han sido personas que ya en el centro médico convencional le han descartado, o sea, le han dicho que ya no hay salud, no hay forma de contrarrestar el virus. La mayoría de los pacientes que llegan a nuestra consulta es justamente porque los médicos le han dicho, mire, usted tiene que acostumbrarse a tomar este medicamento, un retroviral, de esos medicamentos que utilizan para mejorar el sistema inmunológico al paciente y tener ese virus de por vida. No es así cuando aplicamos la ozonoterapia. Refería usted también el pie diabético. En este caso, ¿cómo se aplica la ozonoterapia? Mira, el pie diabético, que es una enfermedad que lo padecen los diabéticos y que nosotros tenemos aproximadamente 1.800.000 dominicanos que padecen esta enfermedad, es una de las complicaciones de los diabéticos, es una infección, tiene que haber una úlcera, una infección, y además debe haber una deficiencia circulatoria, como ustedes están viendo en pantalla. Estas son las manifestaciones. Hay pérdida de la sensibilidad, hay dolor, hay infección. Y la ozonoterapia aquí ha sido una ventaja extraordinaria. Ustedes van a ver la secuencia de cómo este paciente, por ejemplo, llega a la consulta de nosotros y en menos de 3 semanas nosotros podemos conseguir cómo ese paciente curarlo, que se cura por completo. Este es un paciente de 67 años que llega con estas lesiones a nuestra consulta y con un tratamiento sencillo, ambulatorio, nosotros le evitamos amputarle el miembro, la pierna de estos pacientes. Aquí estamos viendo varias imágenes de varios diferentes pacientes, pero un tratamiento sencillo que nosotros vemos a estos pacientes en las primeras semanas. Miren aquí la secuencia de este paciente, cómo llega a los 4 días, mire la evolución. Mire, si ustedes buscan 1 centímetro y miran la lesión para que ustedes vean cómo ha evolucionado en 4 días. Y es notorio también el eritema que tiene, sí, la irritación que tiene, todo eso. Y cómo el paciente, en menos de 2 meses, ya el paciente está curado, que no se puede conseguir esto en medicina convencional. Y que la mayoría de estos pacientes terminan amputándole la pierna, lamentándole. Este es un paciente, la imagen anterior, por favor, si me la pueden poner, porque este es un paciente muy interesante. Este es un paciente, mire cómo llega a nuestra consulta y después... La imagen anterior, por favor, vamos a despacio. Este es un paciente que, si ustedes se ponen a ver, es un paciente que fue amputado. Se le complicó al cirujano y después que se le complica al cirujano, nos lo envían a nosotros. Y mire cómo llega. Y en menos de 21 días nosotros podemos lograr eso. Es decir, ya el cirujano estaba pensando amputarle el pie. Es decir, le amputaron el dedo y nosotros le salvamos el pie y a veces, muchas veces, porque un paciente de 80 y pico de años se le salva la vida con un tratamiento ambulatorio sencillo que simple y llanamente nosotros lo recibimos y aplicamos el ozono. Por ejemplo, en este paciente nosotros tenemos una máquina especial que introducimos el pie. Ojalá hay un video que ojalá uno pudiera verlo. Esto que ustedes están viendo, introducimos el pie
en agua con movimiento y ozono durante media hora este paciente. Media hora todos los días la primera semana. No usamos antibióticos, no hacemos limpieza con Viturí, porque nosotros consideramos que el Viturí se lleva las células muertas, pero también se lleva la célula viva, y entonces lo que hace que me profundiza las lesiones en este tipo de pacientes. Y nosotros lo que hacemos es esa cura con agua a presión y ozono. Y con eso es suficiente para nosotros conseguir la mejoría en estos tipos de pacientes. La mejoría y la vida, cura, y le salvamos la vida. Prolongarle la vida, claro. Tú le das calidad de vida, le cura la lesión, le evita la amputación y muchas veces le salva la vida. Y también en el caso de la hernia discal. La hernia discal que es simplemente el desplazamiento natural o traumático en el caso de la hernia del disco, de ese disquito, de ese bushing, para que el dominicano me pueda entender, es un bushing, esa almohadilla, justamente lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, despacio, eso morado que ustedes están viendo, es lo que se desplaza. Se puede desplazar hacia adelante, hacia atrás, lateral o izquierdo. Entonces la hernia, dependiendo si es derecha o izquierda, va a ser lateral izquierda o anterior o posterior. Cuando ese disco se desplaza, hay estructuras a su alrededor que son las terminaciones nerviosas, las raíces de los nervios, y entonces va a producir una serie de síntomas dependiendo de donde sea que esté ubicada la hernia, sea cervical o lumbar. Las más frecuentes son las lumbares, en ese cuadrante 8x4. Va a haber varios tipos de hernia, como ustedes las tuvieron ahí, y los síntomas va a depender del tipo de hernia. Entre estos casos, doctor, que hemos detallado en medio de estas 252 enfermedades, que es el caso del papiloma humano, pie diabético y hernia discal, ¿cuál es el más complicado de tratar con la ozonoterapia? El más complicado de tratar en República Dominicana es el pie diabético. ¿Por qué? Porque los pacientes cuando llegan a nosotros es cuando están preparados para ir al quirófano en las instituciones que prestan servicio. Nosotros tenemos el privilegio en República Dominicana de tener uno de los mejores institutos de diabetes. Es uno de los mejores. Pero el volumen de pacientes que están recibiendo es demasiado para ellos darle una respuesta satisfactoria a esa gran cantidad de pacientes. Entonces, cuando nos llegan a nosotros, ya es porque están en un nivel muy delicado, muy complicado, y por eso se nos hace mucho más difícil que el virus del papiloma humano, con tratamiento ambulatorio, que la hernia discal, que el paciente a las 2 semanas ya está así. La mayoría de los pacientes están sin síntomas, sin los dolores, que es la causa principal de la hernia discal, porque el paciente no va a trabajar y acude al médico. Mire, la vida no tiene precio, obviamente, pero vemos cómo aquí una persona con una situación de salud tiene inclusive que acudir a los medios a publicar su caso para que entonces comiencen las ayudas a fluir. O sea, muy costoso el sistema de salud en el país. ¿Resulta costoso esta alternativa? Mira, de la ozonoterapia? La ozonoterapia es asequible a la mayoría de los pacientes que acuden a nuestro consultorio. Nosotros tenemos el privilegio que más del 95% de los pacientes que hacen la consulta hacen el tratamiento. Porque el costo-beneficio es muy favorable para el paciente. Es decir, estamos hablando de que un paciente con una hernia del disco, el costo, estamos hablando de alrededor de 45,000 pesos, el tratamiento. Cuando usted hace... ¿Ese tratamiento en qué tiempo? Es un tratamiento de 6 semanas. Cuando usted compara el costo de una hernia discal en el sector, en salud pública, ¿cuánto le cuesta al Estado
son alrededor de 250.000 pesos. Y en el sector privado estamos hablando de 400 a 500.000 pesos el tratamiento quirúrgico, sin las complicaciones. ¿Cuál es la ventaja que tiene la ozonoterapia? Que es mínimamente invasiva. Cuando usted compara la medicina convencional y la ozonoterapia, nosotros estamos hablando que los efectos secundarios de la medicina convencional, estamos hablando de un 6% a 25%. Sin embargo, en la ozonoterapia, los estudios que se han hecho en España con 5 millones, en Alemania que se hizo con 6 millones, nosotros estamos hablando de 0.0007% de posibilidad de efectos secundarios, sin posibilidad de complicación, de complicarle la vida al paciente. Es decir, puede haber dolor, puede haber molestia, puede haber un hematoma, pero no hay posibilidad que a través de la ozonoterapia, cuando se aplica con un profesional de calidad, es decir, un médico egresado de una universidad preparado, un médico que se haya hecho un entrenamiento de ozonoterapia y que tenga la institución, los requerimientos, haya complicaciones. No hay posibilidad de que se complique con la vida del paciente. Esa es la ventaja que tiene la ozonoterapia. El que llega al centro debe ir ya con un diagnóstico. La mayoría de los pacientes van con su diagnóstico, pero si no van con su diagnóstico, entonces nosotros le hacemos una evaluación y le hacemos todos los estudios correspondientes. Porque recuerden que nosotros somos médicos y tenemos que hacerle una historia clínica al paciente y tenemos que hacerle una batería de estudio al paciente. Hay pruebas específicas, por ejemplo, que nosotros tenemos que hacerle a los pacientes que van a recibir el ozono. Por eso debe ser un médico calificado con un entrenamiento en ozonoterapia. ¿Y se han encontrado en esos casos con algunas situaciones de esas, por ejemplo, enfermedades raras, poco determinables aquí en la República Dominicana? Claro que sí. Son no muy comunes, pero sí aparecen. Bueno, doctor, pues vamos a decir dónde está ubicado el centro. Nosotros estamos instalados en la Independencia 603 Gacue. 603 de Gacue, nosotros estamos ahí. Y hay que hacer un llamado. Y trabajamos por el orden de llegada. Y el teléfono, me pueden llamar mi número de celular, 809-258-4744. 24/7. Y hay que darle una orientación también a la gente, al público, para que sepa que existe este tipo de centro, que puede trabajar con las enfermedades, puede tratar casos que ya están pues en los centros de medicina convencional, pues ya no son salvables. Pues gracias al doctor Antonio Contreras, presidente del Centro Integral de Ozonoterapia, por su presencia aquí, por todas estas explicaciones de temas que uno ignoraba, que uno desconocía. Gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Continúe con El Poder de la Gente.